de cómo tienen que desarrollar la actividad. Se trata mucho de la creatividad individual, atreverse a hacer, atreverse a aplicar, atreverse a probar, atreverse a equivocarse, porque el quien se equivoca y rectifica vale muchísimo más que el que no se equivoca nunca. Y finalmente hay otro punto, es la discusión sobre la obligatoriedad o no de la mediación. En este momento, la mediación previa ya a los temas de tribunales, de justicia, no es obligatoria en la mayoría de los países, aunque cada vez más gente va a la mediación, tanto en los temas en los temas comerciales, en los temas laborales, en los temas jurídicos y también en los temas familiares. En todos estos ámbitos cada vez más se ofrece la mediación como un paso previo al litigio jurídico. Entonces, creo que las personas que estamos hoy aquí, que entendemos la importancia de la mediación, que entendemos que la mediación online puede ser un instrumento tremendamente eficaz, pero para que sea así, realmente es necesario, primero, ser valiente, atreverse, ser creativo, pero también pensar. Si tenemos en este momento algún problema con el audio, me parece. Y se nos cortó el audio con nuestra panelista. Esperamos pronto volver con ella. Bueno, estamos entonces, ya estamos en Facebook al fin. Se tuvo que reiniciar todo el sistema para poder compartir nuevamente la transmisión, pero lo importante es que ya estamos en vivo con nuestros amigos de Facebook. Estamos justo viendo la ponencia de nuestra experta en comunicación, en psicología, la PhD Elena Van Podeskaya. Ella nos está dando una visión bastante general de lo que es la mediación en línea y de los requisitos técnicos, tecnológicos, pero también me parece que es muy importante y quisiera destacar en su intervención aquellos aspectos también del ser humano, ¿no? Aquellos aspectos que tienen que ver con nuestras capacidades y nuestras potencialidades, tanto para adaptarnos a esta nueva forma de comunicación, como para tener el tino y la empatía necesaria para poder solucionar los conflictos o poder ayudar a las personas a que puedan encontrar una solución adecuada a los distintos conflictos que tienen en su vida. Estamos hablando sobre mediación electrónica. Habíamos, para hacer un poco de resumen, a las personas que recién se están conectando, no es un procedimiento nuevo. Habíamos visto que ya incluso en el año 1996 ya existió un proyecto sobre mediación en la Universidad de Maryland, en la Facultad de Derecho, y precisamente trata de estos entornos de negociación y mediación en línea, ¿no? Que tiene la finalidad de ayudar a solucionar distintos problemas, especialmente aquellos que son urgentes, como los conflictos familiares, los conflictos de seguros, sanitarios o de inquilinato. Y bueno, es así que resulta la mediación en línea. Vamos a ver si tenemos nuevamente ya la conexión con Elena. Todavía no está con nosotros. Vamos a ver si tenemos a nuestro segundo panelista antes de volver
Todavía no tenemos a nuestro segundo panelista listo, pero bueno, esperamos volver a conectar con Elena. Tuvo algún problema con la conexión. Ella está en vivo desde España precisamente y nos había comentado algunos aspectos importantes. También habíamos mencionado la Ley de Comercio Electrónico como un antecedente legal que regula precisamente los mensajes de datos, la firma electrónica, la protección de datos y algunos aspectos que nos sirven a nosotros de base, ¿no? Para poder implementar el servicio de mediación cuando nos preguntamos sobre los requisitos que debemos compartir. Tenemos algunas preguntas, vamos a dar la palabra a uno de nuestros estudiantes. Ahí está Ismar. Bienvenido, Ismar, ¿cómo estás? Cuéntanos cuál es tu inquietud, cuál es tu pregunta. Estamos con el audio habilitado. Tienes que desilenciar tu micrófono, por favor. Muy bien, ahora sí me parece, ahora sí te escuchamos. ¿Cuán benéfico resultaría en nuestro medio que se emplee la mediación telemática, puesto que existen los protocolos que todavía no logramos ambientarnos, psicoadaptarnos en general a estos cambios, a estos nuevos retos que la tecnología nos impone en el manejo mismo de la mediación, considerando que el hecho de mediar de una manera directa con las partes nos permite la cercanía justamente entre las posiciones, los intereses y toda esta cuestión. Y yo le veo que va a mantenerse la mediación con los parámetros antiguos, pese a que estamos en medio de una crisis sanitaria. A posteriori va a seguir el mecanismo, el método antiguo, porque es el más seguro y proyecta un diálogo como que más riguroso y más cercano entre las partes. Esa es mi posición. Bueno, muchísimas gracias por tu comentario. Ya volvimos ahora con Elena, ya nos enlazamos otra vez. Muchísimas gracias. Bueno, básicamente lo que nos había comentado nuestra participante es el problema de adaptarnos y la dificultad de adaptarnos a esta nueva forma de hacer la mediación o de poder solucionar los problemas debido a la dificultad que existe de elaborar estos protocolos que para nosotros son muy complejos, ¿no? Nuevamente habíamos, yo creo que habías topado, Elena, este tema que es muy importante sobre la brecha digital y esta dificultad, esta complejidad para adaptarnos a esta nueva forma de solucionar conflictos. Continuamos contigo, Elena. Bueno. Te vemos muy bien, sí. Sí, no sé qué pasó, pues me salí del tema. No sé hasta qué punto se me ha escuchado, si ha acabado. Sí, nos habíamos quedado hablando sobre esta parte humana, ¿no? Esta parte humana que tú habías topado, que es importante en este proceso de transición y de migración a las plataformas digitales. Sí, sí. Pues, ¿se ha escuchado la parte sobre la Unión Europea o no? Esta. Justo en el tema este de la Unión Europea y sobre lo que tú habías elegido de lo amplio que es el tema para hablar. Sí, vale. Lo de la Unión Europea, tengo que añadir que, bueno, ya que no se ha escuchado, que aún en el año 2008 se ha editado una disposición específica para implementar la mediación online en el proceso de mediación existente y hacer divulgación de este problema, de este tema en todos los países de la Unión Europea. Y en el año 2016 se ha redactado un informe de una comisión específica para resumir un poquito los avances de todos los países en este ámbito.
y ahí se ha centrado en varios aspectos el interés de la Unión Europea. En primer lugar, es es la publicidad de la mediación en sí y la mediación online, porque aún es un procedimiento que no está tan generalizado, no está tan divulgado como como podría ser. En segundo lugar, es dar atención, muchísima atención a la calidad de la mediación online, ya que la mediación online supone cierto cambio de paradigma, cierto cambio de comportamiento, siempre cambio de enfoque. Es igual y es diferente. Tenemos que atender muchísimas más cosas, cosas tecnológicas a las que no estamos acostumbrados y la relación hombre-máquina que también afecta a veces al proceso de comunicación persona a persona directo. Además de esto, lo que también se dio mucha importancia, a lo que se dio mucha importancia es a la formación de los mediadores. A la formación de los mediadores porque se han dado cuenta de que no es tan fácil pasar, bueno, se puede decir que más o menos voy a hacer lo mismo, seguir los mismos protocolos, pero no es lo mismo realizar la mediación online que realizar la mediación presencial. Por eso los mediadores, las personas que quieren trabajar en este campo, deberían formarse, hay que ayudarles en la formación, que tiene que abarcar tanto temas absolutamente profesionales como tecnológicas, como psicológicas, porque la psicología, la comunicación interpersonal cambia al producirse en el espacio virtual. La Unión Europea también promueve mucho la creatividad individual. ¿Qué quiere decir esto? Ellos llaman a los profesionales que se dedican a la mediación no estar esperando que la Unión Europea dé directrices claras para todo el mundo que tiene que actuar de tal o cual manera, sino que les pide que trabajen ellos mismos, que prueben, que se atrevan, que tengan valor, que tengan atrevimiento de empezar a realizar este trabajo online y, bueno, analizarlo, pensarlo, cometer errores, corregir errores, etc. Confían mucho en la creatividad de los mediadores y esperan que compartan su experiencia, sus logros y también sus errores con otros mediadores en formación, etc. La formación de mediadores y la preparación de mediadores es sumamente importante. Y hay otra discusión que se lleva a cabo ahí sobre la obligatoriedad de la mediación, porque dependiendo de los países de la Unión Europea, no es obligatorio realizar la mediación, es decir, puede ofrecerse, pero si las personas que están en conflicto lo rechazan, no es obligatoria. Y bueno, yo creo que los mediadores y sus experiencias pueden aportar a esta discusión su grano de arena, si es obligatorio o no, si hay que implantarlo, pues básicamente esto. Perfecto, muchísimas gracias, Elena. Tenemos preguntas de nuestros participantes. Te voy a ver, acá tenemos 2 preguntas de nuestros asistentes al seminario web. Muy bien, vamos a darle la palabra
Bueno, y Mar, que ya nos habló, vamos con Mari, que tiene una pregunta. Si nos puedes desilenciar tu micrófono, por favor. Mari, estamos contigo. Si tienes que desilenciar tu micrófono porque acá está permitido hablar, sí. ¿Nos escuchas? Bueno, nos pueden hacer una pregunta también por el chat, por favor. También tenemos en Facebook Live, también si alguien quiere alguna pregunta. Bueno, ya estamos ahora. Pero si alguien quiere hacer alguna pregunta, también nos estamos leyendo en Facebook. Así que veamos a ver si nos pueden escribir también. Muy bien, todavía no nos llega una pregunta que estábamos a reiniciar el audio a ver si Mari puede ya participar. Ok, no la podemos escuchar todavía porque tiene silenciado el micrófono, pero le invitamos a conectarse al chat también, por favor. Si es que nos pueden escribir al chat para poder recibir sus preguntas. Si no, pues los tenemos acá y vamos luego a poder ver sus inquietudes, ¿no? Muy bien, antes de poder seguir y mientras recibimos alguna inquietud que ustedes quieran hacer o alguna pregunta que quieran hacer a nuestra especialista, ya estamos con nuestros siguientes dos invitados ya en la plataforma, la doctora Solanda Goyes, directora nacional del Servicio de Acceso a la Justicia del Consejo de la Judicatura, y el doctor David García, director de Innovación y Desarrollo también del Consejo de la Judicatura, para satisfacer todas sus dudas y explicarnos y capacitarnos, como bien ha dicho nuestra experta en estos temas. Dice, bueno, ya tenemos las preguntas, dicen buenas tardes, Pedro Veloz nos dice buenas tardes, me preocupa la aplicación de los medios tecnológicos para la aplicación de la mediación electrónica virtual. Es la preocupación básicamente que estamos recibiendo de nuestros invitados. ¿Qué nos puedes decir, Elena? Vale. No he entendido muy bien en qué consiste la preocupación. La preocupación es en poder aplicar de forma real estos métodos. Sí, sí. Bueno, yo creo que siempre que nos encontramos con algo nuevo, siempre estamos un poco preocupados a ver si nos sale, a ver si no, a ver si sale tan bien como lo hacemos presencialmente, pero no tenemos otra, o sea, que es una situación absolutamente nueva. Y yo creo que la situación de la pandemia que vivimos ahora simplemente nos pone un poquito más en evidencia que tenemos que intentar hacerlo. La preocupación, claro que es, pero hay un dicho que dice, los ojos tienen miedo, pero las manos están haciendo. Eso quiere decir que, claro que nos preocupamos y no estamos muy seguros de lo que va a salir, pero hay que tener coraje, hay que seguir adelante, hay que intentar, pero claro, no ir al campo de batalla sin preparación ninguna. Para eso hay que informarse bien, precisamente qué servidores se puede usar, qué se recomienda usar para que sean seguros, para que garanticen la confidencialidad de las comunicaciones, para que podamos registrar y luego seguir el procedimiento apuntando ciertas cosas, el llevar registro, porque no es tan fácil llevar el registro cuando la comunicación o es presencial, o es vía chat, o es vía correo electrónico. Tenemos que reunir toda la información en un registro generalizado. Yo creo que la única solución para los mediadores que quieran seguir en este mundo nuevo
es formarse, formarse y otra vez formarse. Y prestar atención precisamente a la parte tecnológica siempre que se abra un seminario, un curso, lo que sea, ya sea gratuito, ya sea pagado, pues bien invertido será, porque es el futuro. No, tanto en mediación como en muchas cosas relacionadas con la educación, por ejemplo, todo esto cada vez a virtualizarse más. ¿Puede tener defectos? Sí los tiene, pero ¿qué no tiene defectos? Cualquier cosa tiene sus pros y sus contras. Hay que atreverse, pero estar preparado, armarse también. Muchísimas gracias, querida Elena. Siempre tus palabras nos motivan muchísimo. Los comentarios pues, que tenemos en el seminario es que sí, que efectivamente falta más sociabilización sobre este tema. Hace falta también que nos podamos unificar un poco en los criterios del tipo de plataformas que debemos utilizar, más conocimiento acerca de lo que es la información cifrada y estas medidas de seguridad. Sí. Lo que pasa es que la situación, por ejemplo, con los profesionales de educación, que tanto hablar, tanto formarse, tantos cursos, pero a la hora de la verdad, cuando surgió toda esta situación de improviso, nadie estaba preparado. Y los profesores sudan la gota gorda, lo que se dice ahora, para poder de alguna manera dar clases, y pues algunos salen adelante mejor, otros peor, pero pues es lo que hay. Y pues yo creo que con los mediadores pasa un poco algo parecido. Y bueno, por eso aprovechar cualquier posibilidad para formarse, para enterarse de los servicios y programas, intentar practicar. Hay plataformas que permiten practicar eso, incluso. Yo te he enviado dos enlaces pues a estas plataformas. Muchísimas gracias. Sí. Bueno, sabemos que ya es casi medianoche en España, es medianoche. Sí. Así que gracias por el esfuerzo que has hecho, querida Elena, por compartir con nosotros estas palabras. Nos ha mandado algún material que vamos a revisar para poder compartir con ustedes, para poder hacer una evaluación para quienes asisten en el seminario en Zoom. Muchísimas gracias de verdad por este compromiso, y sin duda vamos a estar en contacto contigo para seguir formándonos en este nuevo tema. Gracias. Pues muchísimas gracias. Aquí hay unas preguntas y respuestas. Yo voy a contestar por escrito a estas personas que ponen las preguntas. Perfecto, yo pues, igual te las puedo compartir luego. Es un placer estar aquí. Muchas gracias. Mucha suerte a todo el mundo, y que aprovechen el tiempo y los conocimientos que se puede obtener aquí. Muchas gracias. Gracias, Elena. Gracias. Listo. Bueno, despedimos de esta forma a nuestra primera panelista invitada, la doctora Elena Vanpo-Bedeskaya. Ella es especialista en medios de comunicación, y ya estamos con nuestra siguiente invitada, a quien desde ya agradecemos muchísimo su presencia, la doctora Solanda Goyes. Ella es directora nacional del Servicio de Acceso a la Justicia del Consejo Nacional de la Judicatura, pero sobre todo y especialmente es una persona que ha dedicado la mayor parte de su vida a hacer de la justicia algo real, especialmente a ayudar a aquellas personas que más lo necesitan, y tiene una amplia experiencia en lo que es administración de justicia. Así que damos la bienvenida a nuestra siguiente panelista invitada, la doctora Solanda Goyes. Muchísimas gracias por su presencia. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a los organizadores de este evento. Nos ha parecido importante participar con el objeto de informar o de transmitir, de compartir los datos que hemos recabado desde que se aprobó la resolución sobre la posibilidad de hacer audiencias telemáticas en mediación. Por lo tanto, muchísimas gracias a quienes organizan, como decía, y también un gusto compartir con los otros panelistas. Veo que también estaba invitado David García. Él es el día de hoy nos enteramos
porque fue presentado como el director de innovación en estos días, y muchísimo gusto voy a aprovechar para darle la bienvenida por aquí. Luego, también, bueno, pues con la experta que acabamos de escucharle y con todos aquellos que estén escuchando y participando en esta conversación, muchísimas gracias. Yo trataré más bien de otorgarles la información de cómo ha resultado la reacción después de la expedición de la resolución 039 del Consejo de la Judicatura relativa al tema que nos convoca. Bien, como ustedes saben, se hizo un requerimiento en el sentido de que se nos indique quienes están dispuestos y cumplen los requisitos establecidos en la resolución para poder realizar mediación a través de medios telemáticos u otros virtuales, ¿no? Y en ese sentido hemos recibido que de los 15 centros de arbitraje, los 15, el 100%, están dispuestos a hacerlo y cuentan con las herramientas necesarias. Vale la pena rápidamente decirles, estos 15 centros de arbitraje están en Cuenca, Esmeraldas, Machala, Guayaquil, Manta, Quito, Santo Domingo y Ambato. En cambio, respecto de los centros de mediación, de los 90 centros que están registrados en el Consejo de la Judicatura, tenemos 55 que se han inscrito o que han reportado que van a adoptar esta modalidad para hacer los procesos de mediación. Allí están distribuidos estos 55 en 13 provincias. Eso, bueno, estamos hablando de los centros que no son parte que no son el centro de la función judicial, porque el centro de la función judicial sí tiene mayor presencia a nivel territorial, pero hablando de los otros centros que son, digamos, los centros no públicos, ¿no? Aunque dan un servicio público, sí sería deseable, ¿no? Porque como ustedes saben, hemos nosotros manifestado que el tema de mediación es un tema prioritario, que creemos en la metodología, que creemos en los resultados, en la efectividad que puede tener y que hay que contribuir a construir la cultura de la mediación. Por lo tanto, sí, este dato es importante como para mirar lo que en algunos espacios ya hemos dicho, tenemos que ver cómo expandimos la mediación lo más posible. Entonces, son 55 centros que están ubicados, les voy a decir, porque me parece importante, ¿no? Para que un poco físicamente podamos mirar dónde o qué territorios del país, qué localidades no estarían cubiertas. Estamos hablando de Cuenca, Guaranda, La Troncal, Riobamba, Machala, Esmeraldas, Guayaquil, Ibarra, Quevedo, Babahoyo, Manta, Quito, Cayambe, Machachi, Sangolquí, Santo Domingo y Ambato. Hay una cantidad de cantones todavía que no, primero no se han inscrito porque obviamente que sí hay más centros, como habíamos indicado son 90 los registrados, pero también inclusive allí todo el territorio no está cubierto. Ahora, una vez que nosotros hicimos ya pública, el Consejo de la Judicatura publicitó la resolución, les hicimos conocer a ustedes de manera específica, solicitamos que nos expresen las inquietudes que tienen, las necesidades para el servicio de las audiencias, etcétera, etcétera, y hemos recabado algunos puntos que nos parece que podemos compartir, ¿no? Todos los centros de arbitraje y mediación han indicado que cuentan con el sistema de videoconferencia. Alrededor de la mitad de estos centros ya cuentan con la firma electrónica, que ese es un tema sustantivo. Yo sé que está generando debate por el tema de que se pide que los usuarios tengan firma electrónica, pero ese es un tema que lo vamos a conversar. Es más que yo expresar las definiciones o límites o alcances, creo que es un tema que se tiene que conversar justamente por todo lo que nos ha dicho la experta en minutos anteriores. Los restantes centros de mediación, es decir, de los
70 que tenemos, alrededor de 35 ya cuentan con firma electrónica, los otros 35 ya están en proceso de adquirir las firmas. Eso es lo que nos han indicado, ¿no? El 27 de abril se llevó una primera audiencia a través de medios telemáticos y todos los centros consultados se encuentran en una fase de publicidad y recepción de casos. Es lo que nos han indicado. Ahora, respecto de audiencias, una vez que ya hemos recabado más información, tenemos que la primera semana, no se olviden que ahora se cumple 15 días desde que se emitió la resolución, la primera semana se han realizado 13 audiencias y en cambio hasta la fecha tenemos un dato de 31 audiencias en 7 centros de mediación, que son los que ya nos reportan que han trabajado con las audiencias. Ahora, yéndonos al tema un poco de la conversación que tenemos que tener sobre lo que va a pasar en el futuro o cómo nos va a ir en este tema. Yo he hecho algunas líneas que me parece que son importantes desarrollarlas, ¿no? Y no desarrollarlas yo, sino ponerlas en el debate, porque lo importante de esto es el debate y de construir juntos, porque la pandemia a todos nos cogió de sorpresa y estamos aprendiendo en el camino y encontrando una cantidad de obstáculos que antes eran las regulaciones normales y que ahora se pueden convertir en dificultades. Entonces, el primer tema es que en asuntos normativos, no solo hablando de la mediación, sino en general, pues ustedes conocen, hay una normativa y estamos acostumbrados, o esa normativa está construida sobre la base de la idea de que la mediación y todas las actividades judiciales se realizan de manera presencial. Entonces, hacer cambios normativos de manera urgente no suele ser fácil. Los procesos normativos llevan su tiempo y por lo tanto creo allí yo que deberíamos tener la mente abierta y ser creativos, inclusive para ver cómo esta circunstancia se puede convertir en una oportunidad para adecuar la normativa, ¿no? Quizá en temas de mediación tenga menos restricciones la normativa, pero hablando de los procesos judiciales, ahí nos encontramos con muchísimas limitaciones a veces y obviamente si es que hay una norma expresa, pues hay que cambiarla para poder modificar el estado de situación. Sin embargo, por la emergencia empezamos a pensar, ¿y cómo hacemos que eso sea mucho más rápido? Y creo que el mundo entero está en esa disyuntiva, ¿no? Luego, el tema de la oportunidad, no puede, tenemos que ver esto. Es una oportunidad, tenemos que dar respuesta solamente durante la pandemia y por lo tanto esto lo hacemos de manera como una salida urgente para no estar sin posibilidades de brindar un servicio que la gente está necesitando, o nos proyectamos para procesos que tengan mayor duración, quizá para siempre, hasta que se inventen nuevas metodologías, ¿no? Pero obviamente allí también tenemos que dar respuestas sobre las debilidades. Ya nos ha dicho la experta la serie de debilidades que existen. Y obviamente parte de esas preocupaciones también se reflejan en la resolución del Consejo de la Judicatura. No en vano se repite o se reitera en el tema de la importancia de que se respeten los principios de los métodos alternos de solución de conflictos, la confidencialidad, el secreto de las sesiones, la responsabilidad que tienen los centros de mediación sobre las actuaciones que van haciendo, etcétera, etcétera. El otro tema que preocupa bastante también, y esto no solamente ahora por pandemia, sino siempre, y no solamente en la mediación, sino en todos los procesos de conflicto, siempre existen dos partes y entre esas partes puede haber desequilibrio de poder. Si hablamos de los temas de mujeres, de los temas de por ejemplo, pensiones alimenticias, patria potestad, visitas en las relaciones laborales, siempre existe desequilibrio de poder y claro, la mediación de manera personal puede ayudar porque además es una necesidad establecida de que exista una igualdad de condiciones básicas en las cuales se desenvuelva el proceso de mediación.
pero ahora, en cambio, a través de los medios telemáticos, a lo mejor eso puede profundizarse y tenemos que saber también cómo se tiene que controlar aquello, mucho más cuando nos están diciendo, y eso ya lo plantearon los responsables de los centros de mediación en la conferencia que tuvimos hace algunos días, donde dijeron que el tema de la separación física que existe y el interactuar a través de estos medios tecnológicos efectivamente hace que se reduzca el nivel de posibilidad de mirar cuáles son las reacciones emocionales, cuáles son las implicaciones que puede tener sobre las personas de lo que está sucediendo y obviamente allí puede bajar la calidad del proceso de mediación. Además, miren, aquí en el Ecuador sí tenemos que tener algunos cuidados mayores, ¿no? Si aún cuando tienes que ir a una notaría para procesos muy formales, presenciales, se conoce de muchos casos que a veces se alteran quiénes son los participantes, hay suplantación de identidad. ¿Cómo entonces tenemos que asegurar que en los procesos de mediación a través de vía telemática eso no suceda? Entonces, hay una serie de elementos que hacen que sí nos genere preocupación y el tema es que, ya lo dijo la experta, no es que tenemos respuestas, tenemos que ir construyendo y la idea es mirar si esa construcción la solventamos por ahora de manera rápida sin mayores miramientos o realmente nos proponemos hacer procesos mucho más serios y que se consoliden con el tiempo de manera positiva, porque todos estamos convencidos de que primero la mediación es una vía idónea para la solución de los conflictos, pero adicionalmente creo que estamos frente a la necesidad de que tiene que haber separación y no provocar tumultos, aglomeraciones, que siempre la presencia física lo va a hacer y por lo tanto hay que mirar cómo reaccionamos frente a estas circunstancias. El tema también de acostumbrarse a los medios tecnológicos y de mirar qué parte de la población tiene acceso es otro de los grandes temas. Estamos escuchando en el debate sobre el tema de educación virtual actualmente, que le han criticado fuertemente a la ministra de Educación porque todo el mundo le dice, no se trata solamente de que exista una plataforma y que los profesores se adapten rápidamente a dar clases, sino que adicionalmente tenemos que mirar la sociedad en la que vivimos y no todo el mundo tiene acceso al Internet. Han dicho que el 40% de la población tendría acceso y que en los sitios rurales la situación es bastante compleja y esta desigualdad en el acceso a los medios tecnológicos lo que puede suceder o lo que puede provocar también es que aumenta la brecha tecnológica entre quienes tienen mayores posibilidades y oportunidades que quienes no las tienen. Entonces, ese es otro tema que tenemos que enfrentar y de hecho allí ya conocemos las preocupaciones que tienen los centros de mediación respecto del pedido de que exista la firma electrónica. Pero al respecto, yo no quiero dejar de decir también que hay una gran preocupación por el tema de la seguridad. Y entonces, lo de la seguridad, porque no se trata solamente de que vemos una salida y que hay que darla, que hay que establecer un mecanismo de atención en este momento. En el Ecuador, de manera doblada esa necesidad, porque no solamente estamos en crisis sanitaria, sino que también estamos en crisis económica y la una y la otra tienen consecuencias de carácter jurídico y tienen consecuencias que generan conflicto y por lo tanto tenemos que tener espacios donde resolver esa conflictividad. Pero eso no nos debe dejar de hacer mirar los niveles de seguridad que tenemos que otorgar y entonces en ese sentido hasta ahora lo que se ha visto como mecanismo de seguridad es la firma electrónica porque eso es lo que hace que te responsabilices sobre lo que estás firmando, sobre lo que se está afirmando, sobre lo que se está solicitando entre los intervinientes. Entonces, allí yo creo que también vamos a tener un debate muy grande en los días siguientes con el objeto de encontrar las medidas de resolver estos problemas, ¿no? Entonces, nosotros creemos que
aparte de toda estas debilidades que podrían convertirse en oportunidades, de hecho, yo puedo dar algún dato, ¿no? Mientras antes era bastante difícil que en la función pública haya procesos de cambio respecto del uso de los mecanismos tecnológicos, pues hoy hay una demanda, lo están pidiendo, porque la gente comprende que el hecho de utilizar la tecnología le permite estar más seguro respecto de la protección de su salud. Entonces, eso definitivamente es una oportunidad y lo que tenemos, creo yo, es que aprovecharlo con una mirada no solamente de la coyuntura, sino de largo plazo, pero también estableciendo todas los resguardos necesarios para que aquello no se nos vaya a desbordar en mal sentido, ¿no? Entonces, yo hasta ahí cerraría como con las preocupaciones, con las líneas generales de lo que ha sucedido después de que emitimos la resolución, sin dejar de decir que en la parte que señaló y puso énfasis la expositora, que nosotros también creemos firmemente en aquello, no solamente ahora por la pandemia, ahora lo que han aparecido es nuevas líneas. Me estoy refiriendo a la capacitación. Yo creo que uno de los temas importantes que tenemos que abordar en los procesos de la relación entre los centros de mediación y el Consejo de la Judicatura es cómo profundizamos la capacitación, no solamente para el uso de los medios tecnológicos, sino también en general, ¿no? Respecto de las sensibilidades o de las priorizaciones que se tiene que hacer cuando se está frente a casos, voy a hablar, por ejemplo, sensibles, como los temas en donde están involucradas las relaciones desiguales de género entre hombres y mujeres, o cuando están involucrados los intereses de los niños, niñas y adolescentes, por poner un ejemplo, pero de allí la lista es mucho más larga. Entonces, más que, digamos, ir enumerando cuáles son nuestras necesidades, yo allí quisiera más bien ratificar nuestro gran interés de poder impulsar, de que armemos un proceso de manera consensuada, puede ser de tal manera que vayamos desarrollando actividades para que la capacitación se haga realidad y vayamos construyendo. Se hablaba también de protocolos, vuelvo a decir, no solamente los de carácter necesarios para el manejo de los medios tecnológicos, sino también pueden ser protocolos inclusive para tener, para mejorar la calidad, que es otro de los parámetros que estableció la expositora. Entonces, de nuestra parte, muchísimas gracias por la atención, por la preocupación y el compromiso de seguir trabajando conjuntamente. Espero que estos datos que les hemos proporcionado y estas preocupaciones vayan contribuyendo a la construcción, a la elaboración de instrumentos, de cultura, de mejoramiento de todo lo que tiene que ver con los métodos alternos de solución de conflictos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a nuestra ponente, la doctora Solanda Goyes. Tenemos preguntas, evidentemente, de nuestros panelistas. Ya está con nosotros también el doctor García. Vamos a dar paso a algunas preguntas que nos hacen mediante el chat nuestros estudiantes. Dice, por favor, bueno, si Elena nos puede hablar algo sobre los centros de mediación públicos y privados, su diferencia. Bueno, era una pregunta que más allá Elena nos puede contar desde su experiencia de la Unión Europea. Voy a ver si acá en el chat tengo alguna pregunta que nos puedan hacer nuestros amigos. En este momento las están escribiendo. Y de igual manera estoy aquí en Facebook. También si es que alguien tiene alguna pregunta mediante este canal, pues también los podemos leer, ¿no? Bueno, hay personas que están con nuestra conexión, pues agradecidos por este conocimiento que se está dando. Vamos a ver, aquí tengo una pregunta. Muy bien. Si es que no, todavía no recibo las preguntas, pero en este momento igual me pueden escribir al chat si es que alguien tiene alguna pregunta.
Y quiero agradecer pues la buena disposición que tiene el Consejo de la Judicatura para ayudarnos, ¿no? Saber que no estamos solos en este proceso, que estamos todos juntos, que es algo nuevo, pero que contamos con el respaldo de esta institución para hacer las cosas de la mejor manera posible. Le voy a pedir a la doctora Yolanda Goya si puede quedar un momento más con nosotros, ojalá sus ocupaciones lo permiten, movió muchísimo su agenda para estar acá. Y mientras tanto, vamos a dar la palabra a nuestro siguiente ponente, que es el doctor David García, que es director de Innovación y Desarrollo del Consejo de la Judicatura. Acaba de aceptar el cargo, un cargo pues bastante complejo, un reto bastante complejo en estos momentos, porque la innovación y el desarrollo en medio de un cambio, de una etapa tan compleja, pues es realmente un reto bastante grande que ha asumido, y le deseamos desde ya todos los éxitos posibles y nuestro apoyo para salir adelante, ¿no? Hablamos de justicia, de una justicia virtual, de una justicia nueva. ¿Qué proyecciones tenemos en lo que resta del año? ¿Es algo que solo es momentáneo o tenemos que ya ir normalizando esta nueva forma de comunicarnos? ¿Cuáles son los desafíos, los retos y los planes desde el Consejo de la Judicatura? Son algunas de las inquietudes que compartimos con nuestro panelista, el doctor Ángel García. Bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Muy bien, con todos los participantes a este seminario. Un afectuoso a cada uno de los panelistas, e igualmente a todos los participantes. De manera especial, Yolanda, muchísimas gracias por la bienvenida a través de este seminario. Evidentemente, el Consejo de la Judicatura, el Pleno del Consejo de la Judicatura, el día 30 de abril del 2020, la decisión de nombrarme como Director Nacional de Innovación. Por tanto, estoy al servicio de la función judicial y evidentemente al servicio de cada uno de los usuarios de la función judicial. Dicho esto, es importante contextualizar el tema, materia del presente conversatorio. Mediación como un método alternativo frente a la crisis sanitaria que atraviesa el país. Para tal efecto, debemos recordar que la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 190, garantiza a los métodos alternativos de solución, garantiza como método alternativo de solución de conflictos a la mediación. De seguro, la mediación, y convencido estoy que la mediación se constituye un pilar fundamental para alcanzar acuerdos y eliminar controversias entre las partes, sin que esto escale al ámbito jurisdiccional. Evidentemente, la mediación no se le ha dado la importancia, sino hasta estos momentos que evidentemente estamos atravesando una crisis sanitaria, y considero yo que uno de los mejores remedios para desahogar el sistema jurisdiccional, la sobrecarga que actualmente existe en los distintos tribunales y juzgados de la República del Ecuador, es la mediación. Entonces, partiendo de este concepto constitucional, evidentemente debemos ser claros en el procedimiento respecto del cual deben aplicar los principios básicos de la mediación, y así también cómo llevar la mediación a una esfera que permita que este método alterno de solución de controversias se convierta en una verdadera solución frente a una crisis sanitaria. Como es de conocimiento público, la Presidencia de la República del Ecuador, mediante decreto ejecutivo 1017, declaró el estado de excepción. Frente a este estado de excepción, se establecieron todas las de movilidad,
evidentemente las excepciones al caso. Y esto también sumado a de crisis sanitaria por parte del Ministerio de Salud Pública. Frente a ello, el Consejo de la Judicatura, garante de los derechos humanos, expidió la resolución 031, mediante la cual suspendió la actividad en la función judicial. Por su parte, igualmente, la Corte Nacional de Justicia emitió la resolución 004 con la cual suspendió todos los plazos directos. Es decir, el sistema jurisdiccional se paralizó frente a la crisis sanitaria y es claro que estas localidades, llámese provinciales, el tráfico de gente es bastante extenso, evidentemente, por los diversos juicios, diversas materias que se tratan día a día en de Nacional de Justicia tomaron la decisión de suspender las actividades. Pero no obstante, la reactivación de esta restricción es sumamente necesaria para empezar a construir la nueva normalidad. Es por eso que me voy a permitir compartir la pantalla, estimado Ana, para mostrar unas pequeñas si me permiten unos minutos, por favor. Sí, el audio está un poco entrecortado, pero seguimos, se puede entender. ¿No es visible mi pantalla? Sí, la vemos muy bien. Perfecto. Me parece que el audio está un poco defectuoso. Sí, ya está mejor, Muchísimas gracias. A ver, medidas para evitar el colapso judicial. A manera de consideraciones, el especialista en ciencia y tecnología de ABC, Manuel, especializado, ha señalado que el consenso de los científicos parece unánime, incluso si el número de contagios va a disminuir en el transcurso de las próximas semanas o meses, estaríamos aún más lejos del final. El coronavirus tardará mucho tiempo en desaparecer, posiblemente años. Según un informe publicado recientemente por la BBC, existen 3 formas posibles de salir de este desastre, aunque ninguna de ellas es la panacea. Entre las principales, la vacunación, como segundo punto, un número suficiente de personas desarrollen inmunidad o cambiar para siempre el modo en que se comporta la sociedad. Ante un virus del que desconocemos muchas cosas, estos meses de pandemia y la exhaustiva investigación de los expertos nos han dejado algunas certezas. Una de ellas es que para detener el coronavirus es necesario cambiar radicalmente todo lo que hacemos, cómo trabajamos, cómo hacemos ejercicio, cómo socializamos, cómo compramos, cómo manejamos nuestra salud, cómo educamos a nuestros hijos y cómo cuidamos a los miembros de nuestra familia. Es decir, vamos a tener que cambiar radicalmente la normalidad que antes estábamos acostumbrados. En de población descubrieron que incluso la mejor estrategia de mitigación, que significa el aislamiento o la cuarentena de los enfermos, las personas de la tercera edad y los que han estado expuestos, además del cierre de las escuelas,
seguirá dando lugar a una oleada de personas gravemente enfermas 8 veces mayor de lo que el sistema de los Estados Unidos o el Reino Unido puede soportar. Incluso si se disponen fábricas para producir camas, respiradores y todas las demás instalaciones y suministros, todavía se necesitarían muchas más enfermeras y médicos para cuidar de todos. Con lo dicho, la respuesta sería retomar una nueva normalidad. Sí, nueva normalidad, pero no en un futuro inmediato por la situación del Ecuador. Si en otros países se estima que por lo menos en 18 meses, dado que una de las únicas contenciones al contagio es el distanciamiento social y al conocer que el sistema judicial requiere de la presencia de las partes y su participación activa en el proceso, la activación en los próximos meses deberá ser paulatina y con todas las medidas necesarias para mitigar la propagación del virus. Con lo dicho, volver a la normalidad acostumbrada debe ser vista desde la realidad de nuestro país, ya que en otros países se estima que por lo menos en 18 meses, dado que de las únicas contenciones al contagio es el distanciamiento social, el sistema judicial requiere de la presencia de las partes y su participación activa en el proceso, la activación en los próximos meses, reitero, tiene que ser paulatina y con todas las medidas necesarias para mitigar la propagación del virus. Y con ello también garantizar el derecho a la vida y a la salud de todos y cada uno de los usuarios, así como también de las personas que prestan el servicio. ¿Qué acciones inmediatas? Por el momento, apostar a los medios telemáticos y medidas de incorporación ordenadas que garanticen la salud y la vida de los usuarios, así como también optar distintas formas contempladas por la ley para solucionar los conflictos, ayudará a no colapsar el sistema judicial, ya que somos conscientes de que hay temas y materias apremiantes que no podrán ser sometidas a soluciones alternas. Y el sistema de justicia deberá seguir trabajando, evolucionando, innovando y conteniendo de mejor esta crisis. Pero como hemos mencionado, es un trabajo conjunto, eso implica recursos, tiempo, evolución. El Consejo de la Judicatura en octubre del 2013, con base en el artículo 181, 190 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con el inciso segundo del artículo 17 del Código Orgánico de la Función Judicial, abrió las puertas a la mediación como un método eficaz de solución de conflictos. ¿Qué resultados se han obtenido? Estos resultados son públicos y están cargados en la página o en el portal del complejo del CONACTUC. Causas registradas con las siguientes estadísticas. Número de causas. En el 2014, 35.557 causas, 84% aproximadamente de acuerdos logrados. En el 2019, 54.554 con el 91% de acuerdos logrados. En lo que va del año, tenemos el 93% de efectividad de acuerdos logrados en mediación. Es decir, encontramos en la mediación un método eficaz de solución de controversias. Obviamente, este método, tal y como lo recordamos esto antes de la pandemia, obviamente se sometía a la voluntariedad de las partes de manera presencial ante un mediador y en una audiencia. Ahora tenemos que cambiar o sacarnos de ese chip a efecto de abrir las puertas, abrir a nuevos horizontes para implementar los medios telemáticos a fin de reactivar precisamente este método eficaz de solución de controversias. Como ya les había manifestado preliminarmente, el Consejo de la Judicatura emitió la resolución 31/2020 con el fin de precautelar los derechos de las y los servidores judiciales y de los usuarios. Suspendió las actividades de la función judicial. En la disposición quinta de la referida resolución, el Pleno del Consejo dispuso la no atención al público en los centros de mediación de carácter privado. Posteriormente, vista la necesidad de reactivación, el Consejo de la Judicatura, de manera acertada,
directrices para la atención al público de audiencias de mediación por medios temáticos, manteniendo la suspensión de manera fija o presencial hasta que se levanten las medidas de restricción hasta por la crisis sanitaria. De los siguientes: habilitación, actividad, capacidad, uso de firma electrónica, garantía de principios y la ratificación de la suspensión. En cuanto a la habilitación temática dentro de los procedimientos a su cargo, siempre que no pongan en riesgo la salud y la vida del personal y de los usuarios. Respeten los derechos de las partes y observen los principios que rigen al arbitraje y la mediación. Las audiencias de mediación se podrán realizar por videoconferencia, teleconferencia u otros medios de comunicación de similar tecnología. En cuanto a la capacidad, evidentemente esta capacidad está reducida a la garantía que los de mediación puedan realizar estas audiencias, garantizando evidentemente que cuenten con los elementos de minimizar la prestación del servicio. Uso de firma electrónica. Se establece en la resolución 039-2020 el uso de firma electrónica únicamente para los mediadores y las partes que cuenten con la correspondiente firma electrónica conforme la ley. Estos únicamente podrán suscribir las respectivas actas. La firma electrónica se encuentra desarrollada en la Ley de Comercio Electrónico, y esta Ley de Comercio Electrónico data del año 2009. En el año 2018, 9 años después, se emite la Ley de Optimización y Eficiencias Administrativos, donde también se trata sobre la firma electrónica. Y es más, se establece la obligación que las entidades del sector público deben utilizar la firma electrónica y medios tecnológicos para ofrecer y prestar sus servicios. Es decir, contamos con legislación que nos permite o nos permitiría la inclusión de los medios telemáticos, firmas electrónicas, para dinamizar las actividades que actualmente están suspendidas. Sin duda alguna, al mundo, el virus ya se cuentan con normativa, con la finalidad de que se la pueda implementar y pueda generar una normativa de prestación del servicio que no sea solo física. Entonces, creo que es importante, además de la proposición de reformas normativas, utilizar evidentemente la normativa que actualmente contamos para que se puedan reactivar estos procesos. En cuanto a la garantía de los principios de la mediación, se exige que en todo momento los centros de mediación deberán garantizar los principios que regentan la mediación. Entre estos, la autonomía de voluntad, la confidencialidad, la imparcialidad y la neutralidad. La resolución 039 habla de que se mantiene la suspensión de atención al público hasta que dure la emergencia sanitaria. Quiero concluir mi intervención respecto de este tema al manifestar de que la mediación ha sido relegada durante muchos años, y es más, existen ciertas restricciones, oscuridad y normas escondidas que impiden la construcción de centros de mediación que permitan sumarse a la reactivación de las actividades, y evidentemente dentro de las actividades los conflictos, estos puedan ser solucionados a través de este método eficaz de solución de controversias. Creo que es importante que el Consejo de la Judicatura actualmente brinde la capacitación suficiente y necesaria partiendo de lo básico. ¿Y qué es lo básico? ¿Cómo se crea un centro de mediación?
¿Y esto para qué efecto? Para precisamente que las personas tengan la certeza de que realmente necesita y es importante para el país, y que sin duda alguna, como ya lo han señalado los expertos, no volveremos a la normalidad a la que estábamos acostumbrados, sino que al contrario necesitamos adecuarnos a esa nueva normalidad a fin de que retomar la actividad, reactivar la economía, reactivar cada ámbito que ha quedado hasta el día de hoy restringido por las normas de suspensión, con la finalidad de evitar la propagación del coronavirus. Frente a ello, desde la Dirección Nacional de Innovación estaremos atentos, trabajaremos en los principales métodos de reactivación de estas actividades, y agradeciendo de manera especial la iniciativa de mediadores de establecer estos espacios de diálogo que permiten evidentemente la construcción de alternativas, de construcción de propuestas para salir adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Ángel David García. Tuvimos un poco de problemas con el audio, pero bueno, la presentación ayudó bastante para poder entender su exposición. Tenemos preguntas tanto en el seminario y también en Facebook. Mario, a ver, nos dicen acá, una pregunta. ¿Usted cree que la brecha digital es un impedimento para el acceso a la justicia, incluso a la mediación? No sé si recibiste la pregunta. A ver, para el tema judicial, evidentemente, el Código Orgánico General de Procesos, el poder llevar las audiencias a través de medios telemáticos. No obstante ello, hay ciertos presupuestos que están contenidos en el referido cuerpo normativo, en el Código Orgánico General de Procesos, que impedirían de manera categórica garantizar derechos fundamentales que están contenidos en la Constitución. Frente a esta realidad, como lo señalaba Solanda, es preponderante verificar y encontrar los obstáculos que impiden aplicar de manera total los medios telemáticos en el ámbito Perdón. Sí, estamos con problemas con el audio. En este momento vamos a dar la palabra a la doctora Solanda Goyes a ver si ella nos puede escuchar mejor. La pregunta es si es que de pronto esta brecha digital impide el acceso a la justicia, ¿no? A las personas. La brecha digital de alguna manera impide este derecho a la realización de la justicia. Sin duda, ¿no? Digamos, impide el acceso a la justicia en tanto ya se habiliten para todos las materias y para todos los casos el que pueda ingresarse, por ejemplo, las peticiones a través de medios tecnológicos, porque hay que mirar, o sea, no se trata solamente en este caso de que los usuarios tengan acceso a Internet, porque la situación de la función judicial es diferente a la de educación. Mientras en educación o en las elecciones directamente los usuarios, los votantes,
niños, niñas, adolescentes que están en etapa escolar, tienen que conectarse directamente. En el caso de la función judicial siempre está mediado por un abogado, por el defensor público, por la fiscalía, pero ello no implica también que ya sea absolutamente fácil la relación. Voy a conversar lo que nos está pasando con medidas de protección. Las medidas de protección pueden ser otorgadas a través, hasta el momento son otorgadas de manera física. La víctima va hacia una tenencia política, una junta de protección de derechos cantonal o acude a un fiscal. En cualquiera de los casos se hace la solicitud u otorgamiento directo de la medida que está sujeta a la ratificación de un juez, en el caso de la fiscalía, a que le otorgue el juez. Todo ese proceso hasta ahora ha sido de carácter, si bien tenemos sistemas, la fiscalía tiene su sistema donde ingresa las peticiones, pero no está conectado con el sistema con el SADGE, que es el sistema que tiene el Consejo de la Judicatura. Entonces, si queremos volver todo automatizado, lo que tenemos que hacer es que se conecten esos sistemas, y eso no es automático, nos va a llevar unos días, pero obviamente eso es lo ideal, no solamente para época de pandemia, sino para que mantengamos en el futuro esa posibilidad. Lo propio, el desarrollo respecto de que puedan interactuar directamente con el sistema y con las judicaturas, los abogados de las personas, lleva una necesidad de que exista un desarrollo de un mecanismo para que esto suceda. Aspectos todos estos que el Consejo de la Judicatura ya los está desarrollando y tratando de que a la velocidad más rápida posible podamos tener resultados. Vuelvo al tema del caso de medidas de protección para víctimas de violencia de género. Allí la idea es diseñar un aplicativo en donde de manera digital se haga la solicitud, con una firma electrónica se envía, llega al sistema del Consejo de la Judicatura, se hace el sorteo entre los jueces que correspondan, este conoce a través del sistema la petición, valora y devuelve al fiscal o a quien le pidió, o sea, la Junta de Protección o el teniente político. Entonces, lo que quiero decir con este ejemplo es que es posible que reduzcamos en el futuro la interacción física entre las personas, pero eso no quita que en un porcentaje sí tenga que haber actividad presencial, porque la víctima obligatoriamente va a tener que acudir a ese operador de justicia o a ese funcionario público para que le conozca el caso, recepte el caso y pues haga la petición. O también para el tema de los peritajes, ¿no? Hay cierto tipo de peritajes que difícilmente se podrían hacer vía telemática, como por ejemplo los exámenes médicos. Quizá los psicológicos y los de trabajo social sean más fáciles, pero ahí también hay la dificultad de cómo se llega a la gente que no tiene conexión. En fin, yo creo que estamos frente a un reto inmenso que no hay que tenerle miedo, que hay que arriesgarnos, que hay que caminar hacia allá, pero eso no significa que tengamos que descuidar el tema de la seguridad. Uno de nuestros mayores debates internos es cómo aseguramos con todos estos procesos que no se pierda la seguridad, pero también cómo aseguramos que toda la gente pueda tener acceso considerando las desigualdades que subsisten en el país. Muchísimas gracias. Bueno, precisamente en la misma línea, nos preguntan en el caso de alimentos, debido a la crisis y a los despidos, bueno, resumo un poco, muchas personas han sido despedidas de sus trabajos, han sido reducidas sus jornadas, en ese sentido requieren acordar una rebaja en la pensión de alimentos. Sin embargo, para ellos es muy difícil acceder a una firma digital. ¿Qué alternativas hay para eso? No sé si el doctor David García está ya nuevamente con el audio para que nos pueda, me parece que él tocó el tema de la resolución justamente de la firma digital y le transmitimos esta inquietud, ¿no? Precisamente estos tiempos en donde la situación económica pues es
bastante cambiante, variable, inestable, se requiere acordar estos temas, ¿no? Muchísimas gracias. No sé si ahí me escuchan mejor. O mejor, sí. Perfecto. En relación a la pregunta formulada, el Consejo de la Judicatura se encuentra trabajando en lo que es el fondo de la misma, firma electrónica. La firma electrónica está prevista en la ley como un mecanismo para suscribir documentos públicos y privados, y que dicha firma electrónica tiene plena validez ante cualquier entidad pública o privada. No obstante, la obtención de la firma electrónica es público, que es cara, y además de que es un trámite bastante tortuoso. Frente a ello, el Consejo de la Judicatura se encuentra trabajando para poder facilitar que a través de los medios telemáticos y firmas electrónicas no solo llegue a una parte, o sean beneficiarios solo una parte de la ciudadanía, sino todos los que pretenden acceder a ese servicio. Por el momento es una inquietud muy buena que la voy a trasladar al Consejo de la Judicatura para empezar a diseñar una propuesta integral para toda la ciudadanía. Muy bien. Otras preguntas en el mismo sentido. No todas las personas tienen conocimientos para poder acceder a una firma digital. Entonces, ¿no se puede ir a una mediación? ¿No es posible la mediación? A ver, es que estamos en este momento con una resolución que reactiva a los centros de mediación. ¿Y por qué los reactiva? Porque a través de la resolución 031 suspendió la atención al público a los centros de mediación y arbitraje del país. Esta es una resolución que nace dentro de una crisis sanitaria que aqueja al país, dentro de la cual el gobierno nacional ha generado medidas de restricción a la movilidad. Tenemos franjas horarias donde podemos circular. El tema de la firma electrónica, si bien debe ser implementada ya de manera total en todo tipo de trámite, en toda institución pública, se tiene que continuar trabajando en el acceso a la firma electrónica para que pueda servir en las distintas mediaciones que se lleven en los distintos centros de mediación a nivel nacional. Insisto, esta observación, que es muy válida, va a ser trasladada al Consejo de la Judicatura a efecto de que se empiece a diseñar su aplicación de manera integral, de manera total, y que sea un beneficio para la ciudadanía. Pero la reactivación posteriormente de los centros de mediación será indudablemente de manera presencial, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad, de sanitización, para efecto de garantizar la atención al público y sobre todo también garantizar que las personas que prestan el servicio se encuentren libres de contagio. Muy bien, muchas gracias. Su pregunta. Bueno, tenemos otras preguntas acá. Es claro que la mediación presencial, una vez terminado el confinamiento, va a retomar a la normalidad. ¿Es eso una idea así como que esto es pasajero o usted lo ve como más a mediano y largo plazo? Perdón, si es que vamos a, nos pregunta si es que es claro que vamos a retornar una vez pase la emergencia a la normalidad. A ver, como lo decía, no hay una normalidad, ya no vamos a regresar a una normalidad a la que estábamos acostumbrados, ¿no? Yo, además del cargo que estoy ejerciendo, he sido abogado litigante, y en los distintos tribunales de justicia del país, complejos judiciales, centros de mediación, hay gran tráfico de personas.
Esto en los tiempos que estamos viviendo, incluso luego de pasar de semáforo rojo a amarillo y verde, tenemos que cumplir con las normas del distanciamiento social. Y creo que el distanciamiento social es la nueva normalidad que debemos, a la que nos debemos adecuar. Entonces, no estamos diciendo que la mediación telemática se va a implementar de manera total en el país y se va a eliminar la mediación presencial o de manera física. La mediación telemática, la mediación a través de firma electrónica será una alternativa, insisto, alternativa con la que cuente la ciudadanía para acceder a este método eficaz de solución de controversias. Y obviamente por las distintas necesidades o conveniencia de los usuarios. Ahora es una medida obviamente temporal frente a la crisis sanitaria que está atravesando el país, pero considero, insisto, que debería ser una alternativa para la ciudadanía, incluso con la nueva normalidad. Y también considerando que esta sea generalizada y que permita la participación de todas las personas que pretendan acceder a este servicio. Muchas gracias, doctor. Una pregunta para la doctora Solanda Goyes. ¿Más conflictos en esta época no van a dar abastos los centros de mediación pública o la administración pública? ¿Y qué se tiene pensado para esto? De pronto, cuando se recobre la normalidad, va a haber mucha más demanda de justicia de las personas, precisamente por la emergencia sanitaria. Estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Creo que coincidimos en general en los diagnósticos de creer que una vez que ya se reabran los servicios o de que ya cambiemos de color en el semáforo y paulatinamente o de manera definitiva ya exista la atención presencial, el sistema de justicia va a ser una de las instituciones más demandadas, porque en tiempos normales tenemos un nivel de ingreso de causas que es alto y sabemos, porque gran cantidad de los que están presentes seguramente son abogados, abogadas, y conocemos cuál es la realidad de la función judicial, que en muchos casos por su saturación se demoran los procesos. Entonces, en tiempos normales tenemos una demanda importante. Hoy, con la pandemia, existen nuevas problemáticas que van a hacer que esos requerimientos suban. De hecho, ya hemos visto en la China, por ejemplo, que uno de los asuntos, uno de los problemas más recurrentes fue las peticiones de divorcio. Entonces, seguramente va a haber también una fuerte exigencia y presión sobre el sistema en los temas que tienen que ver con las relaciones familiares, los casos de violencia contra las mujeres, porque ya estamos escuchando que el confinamiento lo que puede provocar es un recrudecimiento de la violencia, pero además el que las mujeres estén a la espera del momento en el cual pueden tener un instante de separación del agresor, porque es ese en el momento en el cual adoptan la decisión de ir a buscar ayuda. Y eso va a ser, obviamente, cuando ya salgamos de la etapa de aislamiento social. De otro lado, todos estos aspectos son derivados de la problemática de la pandemia, ¿no? Ya vemos en Europa, están hasta anunciando confiscar las empresas o estatizarlas con el objeto de evitar que muchas de ellas cierren las puertas y quiebren para sostener el empleo, pero quiero decir, la pandemia también nos trae situaciones económicas complejas que está obligando a los estados y a los gobiernos a tomar decisiones que nunca nos habríamos imaginado. Pero en el caso del Ecuador, el tema respecto de la afectación de esta pandemia sobre la economía es doblemente grave y por lo tanto eso va a tener unos efectos también que ejercen presión sobre la función judicial. Digamos, en materia laboral, sin duda va a haber una cantidad de requerimientos y eso va a tener mucha exigencia sobre la función judicial. Pero a mí me parece que por las cifras que indicó David, que son los datos de atenciones que logramos
recabar siempre gracias a los reportes que hacen los centros de mediación. Creemos que esta es una oportunidad, digamos, más que es lamentable que la conflictividad aumente. Quisiéramos que no haya esa conflictividad, pero mientras exista, habría que mirarle como una alternativa a la mediación y a los métodos alternos en general, de tal manera que ayuden a descongestionar la función judicial. Y es eso lo que tenemos que construir. ¿Cómo hacemos para que la gente, a más de la que ya ha depositado su confianza en los centros de mediación, en el de la función judicial, en los otros que son centros privados, los de las cámaras, los de las universidades, los de los gremios, los de que son creados por organizaciones y todos los centros de mediación, cómo construimos un mensaje o una línea discursiva que cale en la sociedad para decirle, esta es también una ruta para que usted resuelva su problema, ¿no? Obviamente observando siempre los principios que hacen de la mediación una buena vía a fin de que las partes se sientan satisfechas cuando consiguen una solución. Entonces, eso es lo que creemos, que obviamente la función judicial va a ser una de las áreas, una de las instancias del Estado más presionadas una vez que terminemos el proceso de pandemia. Quiero aprovechar esta vez que me das la palabra porque estoy contestando algunas preguntas que las han puesto en el chat de manera particular para que les llegue a los que las hicieron, para que por favor chequen. No he logrado contestar todas, pero algunas al menos ya las envié. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a la doctora Solanda Goyes. Clara su respuesta. Bueno, aquí hay otra pregunta, podría ser para cualquiera de los dos panelistas. Dice, ¿podría darse el caso de que la firma electrónica lo haga pues el mediador, ¿no? Podría darse el caso que la firma electrónica lo haga solo el mediador y las partes firmen en papel y luego escaneen enviando al mediador. Bueno, un poco complejo, pero bueno, estamos para hacer para satisfacer esas dudas que tenemos. Permítanme dar respuesta a esto, ¿no? A mí me parece que lo primero es que en este propósito que estamos diciendo todos que vamos a salir a una nueva normalidad, digamos, ese no es el propósito. El propósito es en esto de que adaptémonos a estas circunstancias porque vamos a vivir una nueva normalidad. Es una frase que ya empieza a hacerse común, empieza a calar en todo el mundo. No es que vamos a volver a estar como lo estuvimos hasta el 16 de marzo, sino que las cosas van a cambiar y tenemos que adaptarnos. La firma electrónica tiene que ser un proceso de adaptación de esa naturaleza. En lugar de pensar en cómo no tener firma electrónica, lo que deberíamos pensar es cómo hacemos que la firma electrónica sea más asequible, ¿no? Porque esa es la forma de asumir la responsabilidad sobre los actos, ¿no? De tal manera que después también mitiguemos o disminuyamos la posibilidad de que sean cuestionadas las cosas que estamos haciendo bajo estas decisiones que yo decía. No es que no tenemos normas como para aplicar medios telemáticos, pero existen otras normas que sí te ponen algunas dificultades. Entonces, ahora tenemos que pensar de una manera distinta y en ese sentido, aprovechar lo que nos permite la legislación, pero eso no implica que crucemos la raya en donde después podamos arrepentirnos de haber sido muy laxos. Entonces, a mí me parece que más bien lo que hay que construir es cómo accedemos a la firma electrónica y quizá allí habría que generar una discusión con expertos, porque he escuchado que existen varias posibilidades, de tal manera que la gente sepa que al adquirir la firma electrónica lo que está haciendo es trasladar sus rasgos a un código que puede utilizarlo a través de un token, un certificado, etcétera, etcétera. Ese es un tema, pero el otro tema también quisiera decirles, nada está cerrado. Este es un proceso que lo estamos viviendo conjuntamente, que estamos aprendiendo además sobre la marcha de lo que está sucediendo para dar respuestas en la medida de lo que se puede, ¿no? Entonces, en ese sentido, si la resolución del Consejo de la Judicatura indica que el servicio presencial todavía está cerrado hasta que el Consejo disponga, igual que la función judicial, la reapertura,
pues no podríamos decir, podemos utilizar este tipo de medios para solventarlo. Pero eso no quiere decir que no lo podemos debatir. Yo lo he leído en los comentarios, estoy tomando nota de aquello, he conversado con nuestro subdirector Guillermo Roballo y me dice que también esa es una de las preocupaciones y nuestra responsabilidad es elevar a las autoridades del Consejo para que conozcan, porque obviamente lo que necesitamos es ideas para ir resolviendo los problemas. Entonces, yo diría la resolución en este momento no lo permite, pero nosotros ya estamos tomando nota de eso con el objeto de someter a la discusión y mirarle la viabilidad y que se tomen las decisiones del caso. Muchísimas gracias. Clara la respuesta y quizás acá acotar un poco sobre lo que me comentó también una compañera nuestra, también mediadora, sobre que no solo es la mediación a través de medios telemáticos, sino que el acta en este caso se vuelve o se torna un acta electrónica. Al ser un acta electrónica quiere decir que la validez o la validación es electrónicamente, ¿no? Mediante la desmaterialización, ya no es escrita, sino que precisamente el acta en sí ya es un documento electrónico. Al ser un documento electrónico, pues solo admite firmas electrónicas. Porque el peritaje o la validez se va a hacer. Si es que algo pasa en el documento y algo no cuadra, ya no se valida automáticamente, porque es importante también comentar que estos documentos, como su nombre lo indica, se validan en línea, ¿no? Mediante unos códigos y no se validan viendo la firma, a ver si como uno cuando va al banco, ¿no? Si no firmaste exactamente igual, pues te devuelven el cheque o algo así. No es así el procedimiento de validación, no es con la vista ni con los rasgos, sino es a través del proceso electrónico, que la cadena más o menos de paso a paso se cuide que esté inalterada, que el documento no haya sido modificado, etcétera, y todo eso se hace electrónicamente. Por lo tanto, si uno tiene una firma electrónica, las tres tienen que ser firmas electrónicas. Otra cosa es la posibilidad de que la audiencia sea telemática, se imprima el acta y las firmas sean normales y que se haga un procedimiento de recolección de firmas, como se está haciendo con las notarías en este momento, que se está dando cita para que las partes por separado vayan, reconozcan o firmen los documentos, pero no en unidad de acto como se hacía con el notario que te leía todo el documento y ambos firmaban, ¿no? Se está haciendo un procedimiento distinto. Entiendo que más o menos esa es la propuesta que algunos dan y es importante pues aportar un poco con esto. No sé si el doctor García tiene una inquietud, porque básicamente esos serían las inquietudes que tenemos según las preguntas que tenemos, ¿no? Sí, efectivamente. La resolución, como ya lo dije, la resolución del Consejo de la Judicatura ha sido dictada durante un periodo de crisis. Obviamente, con ello no se ha regulado de manera permanente la mediación telemática en el Ecuador. Es decir, incluso se hace constar en el texto de la resolución 039 que la mediación presencial se encontrará suspendida hasta que se levante la restricción por la crisis sanitaria. Entonces, frente a ello, quiero manifestar que el Consejo de la Judicatura ha tratado de coadyuvar durante esta época de crisis con la resolución 039 en cuanto a los centros de mediación para reactivarlos. Y obviamente que la ciudadanía pueda utilizar esta solución alternativa de controversias como mecanismo para solventarlas. Como lo decía Solanda, evidentemente hay que empezar a trabajar en el acceso a la firma electrónica. Pero insisto, al ser una resolución dictada dentro de un periodo de crisis, esta resolución en algún momento tendrá que ser modificada, aclarada o en su defecto ampliada si es que se llegaría a mantener la crisis sanitaria que aqueja al país. Obviamente, generando nuevas propuestas como la firma física, que el mediador sea el encargado de receptar la firma física a las partes, pero obviamente garantizando los principios que regentan a la mediación. Sí, precisamente hay otra inquietud en ese sentido. Dice, ¿cuál sería la razón de ser de una mediación electrónica
si se va a firmar físicamente. En ese caso, no sería indispensable si como el mediador voy a tener una entrevista para recaudación de firmas, sería un proceso que se puede hacer presencial para las firmas. Bueno, me parece que hay que diferenciar dos cosas, la firma electrónica y la mediación telemática, ¿no? Son dos fases distintas, porque la firma, de alguna manera, lo que hace es finalizar el acuerdo, ¿no? Formalizar el acuerdo. Pero para lograr ese acuerdo, no nos olvidemos que hace falta una audiencia donde el mediador tiene que ayudar con las técnicas de comunicación, con las partes, donde deben llegar a un acuerdo, ¿no? Es todo ese proceso, son dos procesos distintos, porque puede ser que haya audiencia, pero que no haya un acta de acuerdo, ¿no? Pero puede ser que se llegue a un acuerdo, que se formalice el acuerdo, que se construya el acuerdo y luego que se firme, ¿no? Entonces, pues, tener en cuenta eso. No sé si tienen alguna precisión, la doctora Goyes o el doctor Ángel García. Sigue Ángel. Ángel, sí. Concuerdo con la posición de Joana, ¿no? Hay dos momentos. El primero, la mediación telemática y la formalización del acta, firma electrónica. Entonces, la mediación telemática permite, en este caso, la reunión de todas las partes para llegar al acuerdo. La firma electrónica o la firma física lo formaliza. Podría verse la oportunidad, sin duda alguna, que el mediador sea el encargado de receptar las firmas a las partes. No obstante de ello, evidentemente lo que se busca es que el mediador evidentemente cumpla con las normas que se deben cumplir durante este momento de crisis sanitaria, efecto de que su salud, su vida no esté en riesgo. Sí, precisamente, y para los estudiantes que tienen una duda respecto a esto, quisiera comentarles cómo se grabaría o dónde se grabaría como la audiencia, ¿no? La audiencia que tendríamos, la audiencia de mediación. Yo les quiero compartir un ejemplo, ¿no? Son pruebas, todavía no hemos hecho ninguna mediación formal, ¿no? Estamos todavía en proceso de pruebas y sin embargo, pues quería compartir con ustedes cómo se queda grabado esto, ¿no? ¿Dónde está la audiencia? ¿Cuáles serían como los procesos de validación que tendríamos? Aquí está la plataforma, que es una plataforma licenciada, ¿no? O sea, con licencia que nos permite, con todas las garantías de seguridad. Y como ustedes pueden ver, aquí se quedan grabadas las audiencias, ¿no? En este caso aquí ven una audiencia de 7 minutos y en esta audiencia ahí se queda grabada en una nube. Bueno, no nos deja mostrar precisamente por las configuraciones de seguridad de la plataforma, no nos deja mostrar el video, ¿no? Está protegido para que ustedes vean, pero nosotros sí que tenemos el acceso a esta nube donde se graban todas las reuniones. ¿Qué más sucede en este chat? Pues básicamente se comparten documentos, ¿no? Se cargan documentos, se firma también electrónicamente, se llega a acuerdos, fotografías, se suben, digamos que alguien quiera mostrar un rol de pagos o algo así, pero ese sería como el proceso. Ahí está grabado todo esto. Evidentemente es un proceso que hay que seguir mejorando para que tenga todas las garantías de seguridad. Pero sin duda, cuando le decimos sí, tenemos una plataforma, está bien, protegemos los datos, la identidad, queda como siempre soltando, ¿y qué necesito? ¿Una firma electrónica? Ah, no, eso no tengo, no. Entonces ya es como un elemento más que se pide y que es complejo, pero que podríamos, como bien han dicho los panelistas el día de hoy, trabajar conjuntamente para buscar soluciones, porque de eso se trata. No se trata de decir esto es lo que se debe hacer y punto, sino básicamente de empezar a explorar nuevos caminos y nuevas respuestas para todo esto.
Muy bien, con esto, pues tengo algunos, tengo algunos comentarios, algunas preguntas más. Se las vamos a responder y creo que ya vamos a ir finalizando, pues he dado mi comentario respecto o la propuesta de solución para que vayamos pensando en cómo salir adelante y cómo ayudar precisamente a que todas las personas puedan acceder a solucionar estos problemas que son muy inquietantes en esta época. Y bueno, quisiera dar la palabra para que nos dé sus conclusiones y sus palabras finales a la doctora Solanda Goyes y luego al doctor Ángel García. Adelante. Bueno, muchísimas gracias por la atención. He estado pendiente del número de participantes. Esperamos haber aportado y resolver inquietudes que se tenían respecto de la aplicación de la resolución. Les hemos brindado los datos de lo que está sucediendo hasta la fecha desde que se expidió la resolución y la ratificación de que este asunto está empezando, de que tenemos que continuar conversando, hablando para tratar de ir configurando el mecanismo más idóneo de tal manera que la mediación sea potenciada en esta época de pandemia y en el proceso de salida de la pandemia, que ya está advertido, no va a ser corto, sino más bien largo. Entonces, totalmente a la orden, conjuntamente con David, también ya lo ha dicho, el Consejo de la Judicatura considera que una de las áreas más importantes para resolver conflictos es la mediación y por lo tanto eso nos compromete y nos obliga a seguir trabajando de tal manera que demos soluciones a la ciudadanía. Así que muchísimas gracias por la atención. A todos, a todas, espero que no se hayan aburrido porque también el adaptarse a los nuevos métodos, la gente dice no es tan fácil mantener la atención en una pantalla, pero esperemos que haya sido fructífero. Muchísimas gracias a los organizadores, a mediadores y estamos a la orden. Gracias. De igual manera, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias a todos los participantes por habernos escuchado. Esperamos aportar durante la crisis sanitaria que actualmente está atravesando el país con mecanismos de solución que propendan la reactivación de todas las actividades, ¿no? Obviamente esta nueva normalidad nos va a llevar a ir en el camino regulando las disposiciones administrativas que se han impartido conjuntamente, creo yo, con las personas que viven y de la realidad de la mediación del sistema judicial en el día a día. Es importante escuchar a la ciudadanía, es importante escuchar a las personas que transitan por cada uno de estos medios a efecto de construir los mejores mecanismos, las mejores disposiciones como función judicial a fin de que éstas puedan ser el marco de acción para todos nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a los estudiantes. Bueno, tengo el registro de todos quienes asistieron. No se acaba acá el seminario. Tenemos una fase de unas 6 horas más en las que les voy a enviar a sus correos electrónicos documentos y vamos a tener una pequeña prueba también virtual y quienes aprueben y cumplan con estos requisitos pues van a tener un certificado de las horas que han participado en este seminario web. Todo es gratuito, es nuestra forma de contribuir a la cultura de paz, así que les invito a no desconectarse, acá no termina, vamos a seguir estudiando y formándonos en estos métodos y vamos a seguir compartiendo. Así que muy atentos, hasta el día de mañana pues debe estar llegando ya el material que nos va a compartir también la profesora especialista en comunicación y tecnologías desde España, la doctora Elena Van Kovetskaya. Yo también tengo un artículo que compartirles y algunos glosarios que debemos ya estar muy familiarizados sobre la tecnología, ¿no? Sobre las nuevas tecnologías, que también es importante que puedan conocer. Así que muchísimas gracias a los estudiantes que participaron con nosotros, gracias a las personas que nos siguieron en Facebook por sus comentarios también, sus preguntas las vamos a responder en las próximas 24 horas y muy agradecida. Así que pues, un abrazo a todos y adelante que juntos vamos a salir de esto. Muchas gracias.